Bueno, vamos a desarrollar el siguiente tema del curso de física. En esta oportunidad vamos a trabajar electrodinámica, primera parte. Para entender qué es la electrodinámica, nosotros vamos a hablar de corriente. A ver, les voy a explicar, así como a sus compañeros de tercer año les hice un ejemplo. En las semanas anteriores nosotros hemos desarrollado electrostática, lo cual explicaba la carga que tenían los cuerpos, pero estas cargas no podían movilizarse. Ahora, lo que vamos a ver en esta otra parte de electricidad, que viene a ser electrodinámica, las cargas sí se van a movilizar dentro de un cuerpo, desde un extremo hasta otro extremo. Y bueno, por ejemplo, acá yo tengo un conductor eléctrico, ¿de acuerdo? Un conductor eléctrico. Y bueno, vamos a colocar acá, usted sabe que las cargas dependen de la cantidad de electrones que tiene un cuerpo, ¿no es cierto? Habíamos visto la fórmula, carga de un cuerpo es igual a número de electrones por la carga del electrón. Pero en electrostática, el electrón no se mueve, el electrón va a estar ahí en el cuerpo. Electrostática se refiere a ello, ¿no? Pero en esta parte, los electrones sí se van a mover desde un punto del cuerpo, al cual vamos a llamar, por ejemplo, punto A, hasta otro punto que lo puedo llamar punto P. Sin embargo, para que estos electrones puedan moverse desde un extremo hasta otro, necesitan de una cantidad de energía. No se pueden mover así por así. Necesitan algo que motive o algo que, digamos, pueda hacer que los electrones se trasladen de un punto a otro. Pasa lo mismo con una persona, con un vehículo. Para que un vehículo se mueva, por ejemplo, aparte del motor, necesita tener combustible, si no, no se mueve, ¿no? Entonces, el combustible le va a dar esa energía que necesita el vehículo. Acá, ¿quién le va a dar energía a los electrones? Pues las fuentes de energía. Un ejemplo, una pila o una batería. Los electrones obtienen energía de esas fuentes y cuando ya obtienen energía de esas fuentes, van a poder trasladarse por este conductor. Entonces van a estar en un momento en A y luego van a llegar hasta P. Si es que no hay ningún artefacto en esos extremos, la energía que lleva este electrón desde A va a ser la misma que llega hasta el punto B. Pero si por acá encuentra un celular o una pantalla, por ejemplo, que es un artefacto eléctrico, ¿qué es lo que va a ocurrir? El electrón va a llegar hasta el artefacto, lo va a hacer funcionar, va a dejar la energía que tiene ese electrón que está llevando, lo va a dejar ahí en ese artefacto, y luego va a salir, vamos a decirlo así, cansados, agotados, con falta de energía, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a buscar otro camino para ir hasta la fuente, recargarse de energía y volver nuevamente hasta el artefacto, ¿ya? Por eso es que cuando nosotros hablamos de circuito, los conductores, pues, ya a un punto van a una fuente, por ejemplo, acá yo tengo una pila, ¿no? Se recargan de energía ahí y otra vez van por el mismo conductor. ¿De acuerdo? Por eso es que hay dos cables siempre en un conductor, uno llevando energía y la otra trayendo, vamos a decir así, o trasladando a los electrones que ya dejaron energía para volver a recargarse en la fuente y nuevamente regresar llevando energía. No funciona así, por eso se le llama circuito, es un circuito. Muy bien, entonces a este fenómeno se le llama o se le estudia, perdón, en este capítulo electrodinámica. Electrones que sí se mueven. Y cuando los electrones se mueven debido a una energía que hay en una fuente, se genera una corriente eléctrica. Entonces la corriente eléctrica es el flujo de electrones que se trasladan por un conductor. Ahora, esta cantidad de electrones que se trasladan por un conductor puede variar. Puede ser muy grande o puede ser pequeña. A esa variación
de cantidad de flujo de electrones que pasan por un conductor eléctrico se le llama intensidad de corriente eléctrica. Lo vamos a ver luego. Sin embargo, debemos nosotros también tener en cuenta de que la corriente en el sentido convencional se dice que va desde el polo positivo hacia el polo negativo. Usted, por ejemplo, observa una pila y va a notar que en los extremos tiene un signo más y un signo menos. Eso indica pues la polaridad de la fuente, ¿no? Significa pues que la corriente debería salir por el polo positivo y va a ingresar al polo negativo. Es por eso que cuando usted coloca una pila en un artefacto o una linterna, por ejemplo, lo coloca usted al revés, no funciona porque la corriente se está moviendo en sentido contrario. Ahora, ¿por qué se llama sentido convencional? Bueno, es que este de acá es un sentido ideal, no es un sentido real. Realmente la corriente se traslada desde el polo negativo hasta el polo positivo, ya que es un flujo de electrones, pero antiguamente se pensaba que la corriente iba desde la parte positiva a la parte negativa, guiándose de algunos parámetros como por ejemplo, ¿por qué el agua cae? Porque va de la zona más alta a la zona menos alta, ¿no? Por eso el agua cae, ¿no? El flujo de agua cae. Entonces, esto también se pensaba que ocurría en la corriente eléctrica, ¿no? Que iba siempre de la zona de mayor potencial, así se llama en este caso, hasta la zona de menor potencial. Realmente se sabe que eso no ocurre, ¿no? Pero se dejó así y se sigue considerando así porque todas las leyes que vamos a ver en electrodinámica se han hecho en base a este sentido convencional de la corriente. ¿Entendido? Entonces, para obtenerlo real, simplemente se le cambia el signo y listo. Muy bien. Como ya les mencioné, la cantidad de corriente que pasa por un conductor no es la misma y esto, a esta variación de cantidad de corriente, ya sabe que la cantidad de corriente es flujo de electrones que pasa por un conductor en un determinado tiempo. Ya, a esa intensidad de corriente, a esa cantidad de corriente diferente que pasa por un conductor respecto de otro se le llama intensidad de corriente eléctrica. Y esta intensidad de corriente eléctrica se obtiene dividiendo la carga que pasa por ese conductor en un tiempo determinado, es decir, carga sobre tiempo. Algunos utilizan esta fórmula que es más fácil, el kit, ¿no? Carga es igual intensidad por tiempo. ¿Ya? También es lo mismo realmente, ¿no? Acá nos detallan que las magnitudes I es intensidad de corriente eléctrica que se mide en amperes, ¿de acuerdo? Q es la carga del electrón que se mide en Coulomb y triángulo T es variación del tiempo, el cual se mide en segundos. Muy bien, ¿qué más? La resistencia eléctrica, jóvenes, tiene que ver mucho con el material, tiene que ver mucho con su área transversal. Esta zona de color verde se llama área transversal y tiene que ver mucho con su longitud. ¿Cómo así? Por ejemplo, usted ve los conductores eléctricos, los cables eléctricos que están fuera de tu domicilio en la calle, son de un grosor y de un tamaño determinado. Y los cables eléctricos que están dentro de tu casa, en tu domicilio, son más delgados, ya que tienen menos resistencia. Entonces, la resistencia depende de la naturaleza del cuerpo, ¿no? Multiplicado por su longitud dividido entre el área transversal. Ahora, profesor, este símbolo que parece P, que en realidad es la letra griega Rho, ¿qué cosa es? Es la resistividad del cuerpo. La resistividad es una característica innata del cuerpo. No todos los cuerpos tienen la misma resistividad, lo cual pues manifiesta cuán permisivo es un cuerpo para dejar pasar corriente. Es decir, hay cuerpos que tienen resistividad muy alta y no permiten que la corriente pase fácilmente. Y hay otros cuerpos que tienen una resistividad muy baja, donde estos sí permiten que la corriente pase fácilmente. Un ejemplo, un cuerpo que tiene una alta resistividad, el plástico. El plástico usted sabe que no deja pasar la corriente, ¿no? Por eso es un aislante. Tiene una alta resistividad. Vamos a hacer esa comparación.
Y un cuerpo que tiene resistividad baja, bueno, es los metales, por ejemplo, ¿no? Estos tienen una baja resistividad y dejan que la corriente pueda fluir libremente. Prácticamente es así. Entonces, muchachos, la resistencia de un cuerpo depende de la resistividad, pero no solamente de esto, sino de la longitud y del área transversal. Ya que mientras más grueso sea un cuerpo y más largo sea, mayor resistencia va a tener, ¿no? Mientras más largo sea, mayor resistencia tendrá el cuerpo. Y el grosor también tiene mucho que ver, ¿no? Por eso te mencioné hace un momento los cables eléctricos, porque algunos son más delgados, porque algunos son más gruesos, ¿no? Eso define también la resistencia de los cuerpos. Muy bien, ¿cuál es la unidad de medida de la resistencia? Es el ohmio, en honor a George Simon Ohm. Acá R significa resistencia eléctrica, se mide en ohmios, u ohm. L es la longitud del conductor, se mide en metros. A es el área transversal, el área de esta zona, ya sabes que se llama área transversal o también sección recta, que se mide en metros cuadrados. Y ρ es la resistividad de los cuerpos. Como ya te mencioné, es una característica innata de los cuerpos. Entonces, no te olvides, por favor, esta relación también se le llama la ley de Pauli. ¿De acuerdo? A esta fórmula también se le llama como, o se le conoce como la ley de Pauli. La resistencia se puede asociar de dos maneras, una en serie y la otra, que lo vamos a ver luego, ¿no? ¿Qué características tiene una asociación de resistores en serie? Bien, te voy a explicar acá un resistor. Mira, ve, esto lo vamos a hacer en la otra clase, pero te voy a adelantar. Cuando nosotros tenemos un circuito eléctrico, vamos a contar con una fuente que vendría a ser, por ejemplo, una pila o una batería. Usted sabe que la pila tiene signos positivo y negativo. Vamos a colocar cables en cada extremo, alambrecitos en cada extremo, y bueno, vamos a tratar de unirlo, pero no se van a juntar los dos, sino que van a llegar a un artefacto, en este caso un foco pequeño. Cuando eso ocurre, el foco empieza a funcionar. ¿De acuerdo? Convencionalmente, la intensidad de corriente sale del polo positivo y regresa por el polo negativo. ¿No es cierto? Eso ya lo hemos visto convencionalmente hablando. Muy bien. ¿Y esto, profesor, qué significa entonces esta hacer? Bueno, en un circuito, las fuentes se grafican o se representan como dos líneas. La línea grande es el polo positivo y la línea pequeña el polo negativo. Los conductores eléctricos, obviamente, van a ser representados de forma normal, pero el artefacto eléctrico, en este caso el foco, se le simboliza como un resistor, es decir, como una resistencia. Claro, porque todos los cuerpos tienen resistencia. ¿Entendido? Todos los cuerpos eléctricos, obviamente, tienen una resistencia. Por ello es que se calientan. Todo cuerpo que se calienta ofrece una resistencia al paso de la corriente eléctrica, ¿no? El calentarse ayuda a que el cuerpo funcione y no se malogre. ¿Ya? Pero es peligroso, como ustedes ya saben. Muy bien. Entonces, muchachos, acá tenemos pues tres resistencias en serie, que pueden ser focos, televisores, computadoras, qué sé yo. ¿Qué característica tienen? Bueno, que van a estar uno a continuación del otro. No siempre va a ser así. Ya acá vamos a considerar otros criterios. No vamos a hacer problemas, pero te lo voy adelantando, ¿ya? Si acá, por ejemplo, tengo un punto A, y si voy caminando, por ejemplo, hacia la derecha, o voy avanzando hacia la derecha, este punto, si encuentro una resistencia, el que sigue después de la resistencia va a ser un punto diferente, ¿no? Acá es X, sigo avanzando, llegó una resistencia, pasa la resistencia, va a ser Y, y sigo avanzando, va a ser B. ¿Qué significa esta A, esta X, esta Y y esta B? Se llama potencial eléctrico. Es decir, desde A, en A es un potencial, X es otro potencial. ¿Y por qué ha variado el potencial eléctrico? Por la resistencia. Como ya te dije, el potencial eléctrico es la cantidad de energía que llevan los electrones. Al llegar a la resistencia, en este caso, por ejemplo, el foco, va a dejar esa cantidad de energía y obviamente la cantidad de energía que sale después no va a ser la misma que la que ingresó. Por eso es que un potencial es antes y otro potencial es después del artefacto, ¿no? En este caso, en lugar de potencial, estamos colocando puntos nada más para no
complicarnos mucho. ¿Ya? Entonces, una asociación de resistores en serie son aquellas que están en puntos diferentes. Por ejemplo, R1 está en A y X, R2 X con y R3 Y con B. Todos tienen puntos diferentes. ¿Cómo se halla la resistencia equivalente en una asociación en serie? Simplemente haciendo la suma algebraica. Es decir, la resistencia equivalente yo lo puedo representar por un solo resistor y esto va a ser la suma algebraica de R1 más R2 más R3. Otras características también se cumplen ahí, pero como te digo, no lo vamos a ver todavía, ¿no? Tal vez la próxima clase veamos algunas características. La otra asociación es en paralelo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con la asociación en serie? Bueno, no vayas a pensar que la figura es lo que lo va a diferenciar, no siempre es así, ten bastante cuidado. A diferencia de la asociación de resistores en serie, en paralelo, las resistencias van a estar entre los mismos puntos. Fíjate, R1, ¿entre qué puntos está? Entre A y B. R2 también está entre A y B. R3 también está entre A y B. Cuando los resistores están entre la misma pareja de puntos, se va a decir o se puede afirmar que estas están en paralelo. Y la resistencia equivalente, es decir, yo puedo representar las tres por una sola resistencia equivalente, así es, como haciendo la suma de las inversas, es decir, 1 sobre la resistencia equivalente será 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así, hasta terminar con todas las resistencias que se encuentran. Quiero aclararte aquí que cuando yo tengo dos resistores que están en paralelo, simplemente se puede aplicar aquí la media armónica, ¿no? Es decir, si tengo para dos resistores nada más, tengo R1 y tengo R2, ¿cómo se halla la resistencia equivalente? Bueno, se aplica, como ya te mencioné, la media armónica, es decir, la resistencia equivalente no se va a hacer esto necesariamente, ¿ya? Pero si usted desea, lo puede hacer. Arriba irá el producto de las resistencias, esto es más fácil, ¿no? Y más práctico. Y abajo va a ir la suma de la resistencia, es decir, el producto sobre la suma. Ustedes saben que eso se llama media armónica, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, aclarando ese punto, muchachos, para la resistencia equivalente, cuando solo se presenten dos resistencias en paralelo, ya debe ser en paralelo, no lo vayas a aplicar cuando estas estén en serie. Ya hemos dicho que cuando están en serie, simplemente se hace la suma algebraica. Muy bien, ahí está lo que te mencioné. Me había olvidado que ahí estaba, así que ya lo tienes claro. Bien, jóvenes, vamos a desarrollar los problemas entonces. Acá tenemos el problema número 2. Nos dice, ¿no? A través de un conductor circula una carga de 480 coulomb durante unos 2 minutos. Calcula la intensidad de corriente eléctrica en amperes. Muy bien. Primero vamos a ver qué datos tenemos. A nosotros nos dan que la carga Q, ya sabe usted que la carga se simboliza con la letra Q mayúscula o minúscula, es igual a 480 coulomb. El tiempo que nos dan es 2 minutos. Pero al pedirnos el valor de la intensidad en amper, se debe cumplir, como ya lo hemos visto en la fórmula, que la carga debe estar en coulomb, lo cual está muy bien. El tiempo debe expresarse en segundos y acá está en minutos. Entonces, no se te vaya a ocurrir dejarlo aquí como 2 minutos y allá la intensidad de corriente. Hay que transformar estos minutos en segundos, jóvenes. ¿Ya? 2 minutos equivale a 120 segundos, ¿no? Ya usted creo que es experto en hacer ese cálculo. Este valor es la que se va a usar en la fórmula. Pedimos o nos piden hallar intensidad. Y usted sabe, pues, que la memotecnia KIT, ¿no? Es una memotecnia que funciona, ¿no? Es decir, la carga es igual a la intensidad por el tiempo, KIT. Bueno, reemplazamos 480 igual a intensidad, que no sabemos, y el tiempo que es 120. Mira acá lo que te quería decir, ¿no? Si usted no transforma el tiempo como debe ser y lo dejas acá como 2, este va a pasar a dividir en la intensidad sería 240 amperes, lo cual sería falso. ¿Ya? Acá la intensidad es 4 amperes. ¿Entendido? Muy bien. Problema 3. La intensidad de corriente eléctrica de un conductor es 0,2 amperes. Calcula la cantidad de carga en coulomb
que pasa a través de su sección transversal en 5 minutos. Bien, muchachos, nuevamente como en el problema anterior, la intensidad nos lo dan acá de 0,2 amperes. La carga nos piden calcular, no sabemos cuánto es, y el tiempo es 5 minutos, pero como ya te adelanté en el problema anterior, el tiempo debe estar expresado en segundos. Entonces, hallemos pues, aplicando KIT, que la carga es lo que queremos calcular, la intensidad es 0,2 y el tiempo es 300 segundos. Haciendo esa operación tenemos que la carga sería 60 Coulomb. Problema 4. Calcula la resistencia eléctrica en ohm u ohmios de un conductor de 2 metros de largo y 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados de sección transversal. Es decir, ese 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados va a ser el área de la sección transversal. Considere que la resistividad eléctrica del conductor es 8 por 10 a la menos 8 metros por ohm. ¿Ya? Importante acá, la resistividad de todo cuerpo se debe expresar en metros por ohmios. ¿Entendido? Metros por ohmios. Así debe expresarse siempre. El área en metros cuadrados y la resistencia en ohmios, obviamente, ¿no? Acá no hay nada que transformar, entonces ya nos hemos fijado nosotros en las unidades. Tenemos que, nos piden hallar la resistencia, no sabemos cuánto es. La longitud del cuerpo es 2 metros, ahí nos dicen, ¿no? Un conductor de 2 metros de largo, es su longitud. Y el área transversal es 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Nos dicen también que la resistividad del cuerpo es 8 por 10 a la menos 8 metros por ohmios. Y bueno, para poder hacer el cálculo de esa resistencia, vamos a aplicar la fórmula o la ley de Paullet, lo cual pues es esta que está apareciendo acá, ¿no? Reemplazamos los valores, ¿no? Ya sabe usted que la resistencia es la resistividad 8 por 10 a la menos 8, ¿no? Por la longitud, que es 2, simplemente ponemos el número sobre el valor del área transversal, que es 4 por 10 a la menos 6. Bien, jóvenes, acá creo que ya se terminó física, así que tú puedes ya operar como gustes. Cuarta, cuarta, acá te queda 2, ¿no es cierto? 2 por este 2 te va a dar 4, arriba te queda 4. 10 a la menos 8 entre 10 a la menos 6, usted sabe que debe restar, menos 8 menos 6, se convierte en menos 8 más 6, teoría de exponentes, y te queda entonces 10 a la menos 2. Es decir, te queda 2 por 2, 4, 10 a la menos 8 entre 10 a la menos 6 es 10 a la menos 2. Si no quieres hacer esto, este 10 a la menos 6 puede subir, como ya te expliqué la semana pasada, como 10 elevado a la 6. Y acá ocurre lo mismo, ¿no? Menos 8 más 6 te da menos 2. Ohmios sería la respuesta a este problema. Siguiente. Si por el conductor eléctrico circula 1,6 amperes de corriente eléctrica, calcula el número de electrones que pasa a través de su sección transversal en 3 minutos. A ver, muchachos, ¿qué datos tenemos acá? Tenemos que la intensidad que circula por un conductor es de 1,6 amperes. Nos piden hallar N. Usted sabe que N significa el número de electrones. Bueno, ¿de dónde lo voy a sacar? Vamos a ver qué más tenemos. Nos dicen que el tiempo que se demora en pasar esa cantidad de electrones por la sección transversal es de 3 minutos. Bueno, usted ya sabe que el tiempo no se debe dejar en minutos, sino se debe expresar en segundos. Muy bien, acá nos fijamos entonces todo lo que el problema nos da. El problema nos da 2 datos y nos pide hallar uno, que en este caso es el número de electrones simbolizado por la letra N. Ahora, si usted se pone a revisar, no hay ninguna fórmula que relacione a los 3. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder hallar el número de electrones? Bueno, vamos a utilizar 2 fórmulas, ya que no hay ninguna que relacione directamente a los 3. Una de ellas es el KIT. ¿Y para qué voy a calcular la carga? Es que si usted hace memoria, la carga tiene que ver con el número de electrones. Entonces, si yo quiero saber el número de electrones, necesito saber la carga del cuerpo. Y la carga del cuerpo se puede hallar multiplicando la intensidad, que lo conozco,
por el tiempo que también lo conozco. Y bueno, vamos a hacer eso, ¿ya? La intensidad es 1,6 y el tiempo es 180. Operando, esto nos va a dar 288 coulombs. ¿De acuerdo? Bueno, para más adelante, para los que se dan cuenta, no hay necesidad de multiplicar. Si usted lo deja 1,6 por 180, también vale. Y es mejor todavía, ¿ya? Pero bueno, no te quiero confundir. Entonces acá tenemos que la carga es 288 coulombs. Bien, ahora sí, nosotros queremos el número de electrones, así que vamos a recordar la fórmula que habíamos aprendido nosotros en electrostática, la cual dice que la carga de un cuerpo se halla en función del número de electrones multiplicado por la carga del electrón, pero considerando su valor absoluto, ¿no? Usted recuerde que la carga del electrón es negativo, por ello se va a considerar su valor absoluto. Entonces, la carga que tiene acá el cuerpo es de 288 coulombs, lo hemos calculado. Nos piden hallar N, ¿no? Justo N, que es el número de electrones, y usted sabe ya, lo tiene en su memoria, que la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Ahora, ¿por qué te dije hace rato que si usted lo deja como 1,6 por 180 en vez de colocar 288? Bueno, creo que ahora me entienden, ¿no? Es que este 1,6 se va a ir con este 1,6 y solo va a quedar 180. Ya sería más fácil. Pero si lo haces así también, este 1,6 vas a dividir, ¿no? Este 1,6 va a pasar a dividir al 288 y ya sabes que te va a dar 180, ¿no? Es decir, nos va a quedar 180 acá, el 1,6 pasó a dividir, nos queda 180 igual a n por 10 a la menos 9. Ahora, este 10 a la menos 9 puede bajar a dividir y si es que nosotros nos quedamos con n nada más, que es lo que queremos, 10 a la menos 9 que está acá puede subir en la misma fracción, pero como 10 a la 19. Es decir, va a quedar así. No te olvides, profesor, ¿por qué no le pone el signo menos? Recuerda, 10 a la menos 9 bajó a dividir, pero cuando sube en la misma fracción, cambia de signo el exponente, no te olvides. ¿Ya? Y eso sería valor de n. Pero este 180 tiene un 10, es 18 por 10. Entonces, si es 18 por 10, acá tendría un 10. Por 10 a la 19 es 10 a la 20. Y se ve mejor entonces expresado como 18 por 10 a la 20. Ese sería el número de electrones que está pasando por este conductor de 1,6 amperes. Bien, muchachos, es una cantidad muy, muy grande, ¿no? Siguiente ejercicio. Por un conductor de sección transversal uniforme circula una corriente de 320 M amperes. Ojo, no es metro ampera. Y bueno, ¿qué significa esta M, profesor? Bueno, usted sabe que en física y en algunas áreas se aplica mucho los múltiplos y los submúltiplos de 10, obviamente, ¿no? Entonces, esta M minúscula significa mili. Y un mili es 10 a la menos 3. ¿Ya? Nos piden acá el número de electrones que atraviesa la sección transversal del conductor en 0,1 segundo. Este 0,1 lo voy a transformar en una expresión conveniente, es decir, como esto, ¿no? Como la carga del electrón. Ahorita vas a ver. ¿Por qué hago eso? Porque me va a facilitar el desarrollo. ¿Qué tenemos? La intensidad de corriente que es 320 mili, fíjate, pero en vez de mili voy a escribir su equivalente que es 10 a la menos 3. Ya, el mili representa 10 a la menos 3. El kilo es el múltiplo, que es K, que es 10 al cubo. Ese es el kilo, múltiplo. Pero el mili es el submúltiplo, que es 10 a la menos 3. ¿Entendido? Muy bien, ahí está, muchachos. Nos piden hallar el número de electrones y nos dicen que el tiempo es 0,1 segundo, pero 0,1 es 1 entre 10, pero 1 entre 10 también lo puedo escribir 1 por 10 a la menos 1, ¿no? Fíjate el cambio que estoy haciendo yo acá. ¿Y por qué hago esto? Porque me fijo pues de que las variables o las cantidades conocidas se expresan en función de exponentes de 10. Así que convenientemente yo puedo hacer esto de acá. ¿De acuerdo? Entonces vamos a avanzar. Este problema se parece ya ahora sí al problema anterior. Entonces vamos a proceder del mismo modo. Necesitamos conocer la carga
para determinar el número de electrones. Así que vamos a calcularlo, muchachos. Sería intensidad que tengo su valor por el tiempo que también tengo su valor. Acá sería 320 por 10 a la menos 3 por 1 por 10 a la menos 1. Bien, si nos fijamos en los exponentes de 10, o la potencia de 10, 10 a la menos 3, acá tengo 10 a la menos 1, me va a dar 10 a la menos 4. Pero acá tengo 320, que es 32 por 10. Este 32 por 10, mejor lo simplifico 10 a la 1, que tiene acá, con este 10 a la menos 1, y me voy a quedar solo con 10 a la menos 3. Es decir, lo que va a quedar es 32 por 10 a la menos 3. Repito, ¿por qué 32? Porque es 32 por 10. 10 a la 1. 10 a la 1 por 10 a la menos 1 se simplifican y solo me quedo con 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Esa sería, ese sería el valor de la carga del cuerpo. Ahora vamos nosotros a encontrar lo que nos pide, ¿no? ¿Cómo? Aplicando esta misma fórmula, que la carga es igual al número de electrones por la carga del electrón. Colocamos los valores, 32 por 10 a la menos 3 era la carga que encontramos, el número de electrones es lo que yo quiero conocer, la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Bueno, ya sabe usted que en estos casos, este 1,6 se va a dividir con este 32, ¿no es cierto? Va a ir a dividir. Y este 10 a la menos 19, si usted desea, lo opera acá mismo, si desea, lo bajas, lo subes, eso ya depende de cada uno, ¿no? Si divido 32 entre 1,6, el resultado va a ser 20. ¿De dónde salió este 10 a la 16? Vamos a ver. Este 10 a la menos 19 bajó, ya podemos hacerlo así, bajó como 10 a la menos 19, pero recuerde que puede subir en la misma fracción y va a estar como 10 a la 19 positivo. Con este 10 a la menos 3 me va a dar 10 a la menos, perdón, 10 a la 16. 19 menos 3, 16. Y ese sería el valor de la cantidad de electrones. Pero acá todavía puedo sacar provecho de un 10, porque 20 es 2 por 10. Entonces lo voy a escribir así, 2 por 10, por este 10 a la 16, tendría al final 2 por 10 a la 17 electrones. Bien, jóvenes, eso es toda la clase del día de hoy.